El gobierno adelantó y extendió las vacaciones de invierno con la finalidad de aliviar las urgencias pediátricas. Estamos aquí en el estudio con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Subsecretario, bienvenido acá en las 24 horas TVN. Un tema que sin duda ha despertado la conversación, la polémica, desde el ámbito sanitario hasta el político, subsecretario. Lo primero, desde el mundo político le han cobrado la palabra al presidente Boric cuando dijo los colegios van a ser los últimos en cerrarse. Y muchos han dicho, fueron los primeros. ¿Cómo responde usted como autoridad a esa crítica? Yo creo que es muy importante, Andrés, recordar de que estamos en un contexto en el cual adelantar vacaciones se da en un marco completamente distinto. Esto no se trata de un cierre por la pandemia, ¿sí? De que por COVID-19 estemos manteniendo, por ejemplo, ciertas actividades sociales y que las escuelas cierren, que es lo que pasó durante los últimos 2 años. Lo que está ocurriendo es que hemos adelantado las vacaciones porque sabemos que hoy la circulación de virus como el VRS, la influenza, que son virus que no habíamos visto en los últimos años y que afectan específicamente a la población pediátrica, se puede reducir en la medida en que los niños salen algunos días antes de vacaciones. Por lo tanto, esta es una medida para proteger a los niños y niñas, que es muy distinta a lo que pasaba en pandemia, que los niños salían de la educación escolar para proteger a los adultos, que son los más afectados con el COVID-19. Subsecretario, a ver, han habido declaraciones durante la jornada de exautoridades, por ejemplo, el exministro Enrique París, la ex subsecretaria que estuvo en su cargo, Paula Daza. Varios puntos. ¿Por qué no se aumentaron las camas pediátricas antes de...? Porque se sabía de esto hace rato que venían creciendo los cuales, y lo conversamos muchas veces. Ese primer punto. En un 100%, ¿ya? Desde la semana 13 a la semana 22 del año, se aumentó en un 100% las camas UCI y en un 106% las camas UTI pediátricas. Por lo tanto, se ha hecho un gran esfuerzo de reconversión. Quiero poner un punto. Convertir una cama pediátrica a adulto es bastante sencillo por temas de infraestructura y recursos humanos. Pero la conversión de una cama adulto a una cama pediátrica no es tan sencillo porque el tipo de cuidados que requiere un paciente pediátrico requiere un nivel de especialización mayor. Por lo tanto, hay limitaciones de infraestructura y recursos humanos que hacen diferente la velocidad a la que uno puede convertir camas hacia la pediatría. Y ese es un elemento muy importante a la hora de considerar una decisión como esta, que sin duda es una decisión excepcional. Para que la gente entienda en la casa, subsecretario, ¿qué tipo de cuidados hay una cama UCI pediátrica? Claro, los que tenemos hijos más chicos entendemos, pero quizás otra población no. Respecto a una cama UCI normal, de adulto. Lo quiero ejemplificar en algo que quizá le pueda hacer sentido a las personas. Uno puede poner a un pediatra con experiencia en atención hospitalaria a atender a un adulto con una enfermedad grave, eventualmente puede intubar a un adulto con la experiencia que tiene. Sí. Pero intubar a un niño o una niña pequeño requiere un nivel de expertise y competencia técnica que los médicos adultos no pueden tener. Eso no se entrena rápidamente. Por lo tanto, detalles como eso hacen que la complejidad de los cuidados pediátricos sean muy distintos a los que tenemos con la población adulta. O sea, se ponía la cifra, por ejemplo, el doctor París decía, nosotros aumentamos en 400% la cantidad de camas. ¿Por qué no en lo mismo en el tema pediátrico? ¿Por qué no se puede sencillamente? Eso es absolutamente imposible, es cuadriplicar las camas pediátricas en nuestro país. Eso no se puede por limitaciones de recursos humanos. Por lo tanto, nosotros ya hemos duplicado, seguimos haciendo semana a semana un esfuerzo de incremento de las camas. Quiero recordar también que esta campaña de invierno ha sido la campaña de invierno que ha recibido más recursos para el fortalecimiento de la atención primaria, urgencias y hospitales de lo que tenemos recuerdo. Por lo tanto, se han tomado acciones que se comienzan a implementar desde el 11 de marzo porque sabíamos que este invierno iba a ser un invierno difícil. Subsecretario, también, el foco lo puso, por ejemplo, la ex subsecretaria Daza diciendo que tampoco se ha robustecido de manera suficiente la atención pediátrica. ¿Cómo lo responde usted? Yo un primer elemento que quiero rescatar de lo que han sido las palabras de la doctora Daza, ella como pediatra de hecho se refirió en los últimos días a esto y ella misma consideró que era una medida necesaria, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un consenso amplio en el mundo de la pediatría y de la atención pediátrica de que esto lamentablemente era una medida necesaria, empatizando con las complejidades que eso implica para padres, madres y cuidadores, ¿no? Ya les decía, la atención pediátrica se ha fortalecido a través de recursos, a través de incremento de las salas ERA-IRA y también la conversión de camas UTI y UCI pediátricas para incrementar la capacidad de responder, sobre todo para los casos más graves. Subsecretario, hay varias dudas también de los papás, de las mamás, de los adultos responsables, niñas, niños y adolescentes en nuestro país. ¿Por qué, por ejemplo, si el virus sincicial afecta en su mayoría a niños menores, niñas, niños menores de 4 años, se toma la medida, por ejemplo, para una niña, un niño de tercero medio? ¿Por qué no se hizo un corte en edad quizás para tomar la medida del corte de clase? Esa es una muy buena pregunta y la agradezco porque hoy el virus que circula predominantemente en toda la población hasta los 15 años es el VRS. Ese es el virus
más frecuente. El virus respiratorio esencial. El virus respiratorio esencial, exactamente. Afecta efectivamente más gravemente a los niños más pequeños, sobre todo los menores de 5 años. Pero ¿cómo se contagian los menores de 5 años? Habitualmente se contagian a través de hermanos mayores que también están en contacto con otros niños. En la educación parvularia y básica hay mucha interacción entre niños de distintas edades, por lo tanto, el contexto educativo es un lugar donde se pueden contagiar niños mayores, contagiar a niños más pequeños en el contexto escolar, pero también en sus hogares. Por lo tanto, el reducir la interacción en el mundo escolar es algo que va en protección directamente de quienes asisten a la escuela, pero también en virtud de los más pequeños para reducir su exposición. Sí, subsecretario, en este mismo lugar ayer conversamos con el presidente del Colegio de Profesores y él se preguntaba por qué aquí se excluye a los colegios con carácter trimestral, que no son tan pocos. Porque el virus no distingue entre si el colegio semestral, trimestral. ¿Por qué se excluye a los colegios con régimen trimestral? El Ministerio de Educación ha generado un plan en el cual la adaptación a las necesidades sanitarias ellos lo implementan, ¿no? Por lo tanto, la coordinación con respecto a las comunidades educativas, con los municipios y sostenedores, con respecto a sus particularidades y distintos tipos de educación en Chile. Lo que nosotros le hemos indicado al Ministerio de Educación es que hay una medida que es necesaria, sus sustentos, y ha sido el Ministerio de Educación la que ha generado los lineamientos y seguirá haciendo también las adaptaciones que puedan ser necesarias para grupos específicos. Subsecretario, hoy día conversando en la mañana en Radio Concierto con la doctora, la infectóloga Janet Davanch, quien trabaja es parte del equipo asesor del Ministerio, dijo nunca se debió haber hecho voluntario el tema de las mascarillas, sobre todo ahora. Mirando hacia atrás, ¿repensarían la decisión de hacer voluntaria la mascarilla en lugares abiertos con este virus que también, como los otros, como el COVID y el sincicial y los otros, la mascarilla, esto es quizás la herramienta más importante y el lavado de manos? Yo quiero recordar lo que también hemos comunicado en muchas oportunidades. La probabilidad de contagiarse por un virus respiratorio, particularmente el COVID-19, es 18 veces mayor en un contexto de espacios abiertos que cerrados. Por lo tanto, la evidencia científica demuestra que es seguro el no ocupar una mascarilla cuando uno tiene distancia física y está en un espacio abierto. De hecho, la mayor parte de los países del mundo la han eliminado en ese tipo de contextos. Lo que nosotros también hemos repetido en múltiples ocasiones es que la mascarilla es una herramienta fundamental de prevención, sobre todo en los lugares donde hay aglomeraciones y hay contactos en personas en espacios cerrados. Eso es algo que se ha mantenido, de hecho en las propias escuelas también el uso de mascarillas es algo que se ha mantenido porque sabemos que es un espacio en el cual tenemos que ocupar todas las medidas de cuidado, la vacunación, el uso de mascarilla, el lavado de manos, la ventilación de espacios y el distanciamiento físico. Todas son medidas fundamentales. Subsecretario, el tema en los medios por lo menos salió ayer cuando lo levanta o antes de ayer la alcaldesa de Providencia. Esto ustedes lo recogen y es una... Porque claro, uno podría ver los medios y decir, esto fue una reacción a lo que dijo Belén Matei. ¿Es una reacción a lo que dijo la alcaldesa, a esta idea que ella postula a raíz de lo sucedido en el Calvo Maquena, o lo venían conversando hace rato? Esto es algo que ya llevaba una larga discusión. De hecho, nosotros, nuestros equipos técnicos, durante las últimas semanas, además del monitoreo habitual, epidemiológico y de camas hospitalarias, había realizado también informes técnicos. Esos informes técnicos, por ejemplo, se discuten la semana anterior con consejos asesores externos. Hemos recibido también y recibimos muchos insumos de alcaldes con respecto a la situación. ¿No fue una reacción a la decisión de Belén Matei? No, para nada. Yo creo que tanto la alcaldesa Matei como otros actores durante los últimos días salieron a expresar su preocupación que algunos de ellos habían presentado también en privado de manera pública. Y ellos están en todo su derecho a hacerlo, digamos, ¿no? Pero es bien trazable en términos de las discusiones, incluso las actas públicas que hay, que esto era algo en lo cual nosotros estábamos ocupados durante las últimas semanas y que este era el momento oportuno para un anuncio, aprovechando los espacios de los martes donde tenemos nuestros puntos COVID y en el cual tanto la ministra de Educación como la ministra de Salud y el ministro de Educación estuvieron juntos anunciando esta medida tan importante. Doctor Cuadrado, se adelantan las vacaciones, pero muchos papás, la queja era, mamás, ¿por qué se extienden? Se adelantan, uno puede entender, pero ¿por qué se extiende más tiempo? ¿Qué están viendo ustedes en términos de números, de pic de contagios que explicaría esa extensión? Correcto. Lo que nosotros estamos viendo con las predicciones es que el pic de la curva epidémica va a situarse a fines de junio y hasta el 15 de julio. Ese va a ser el periodo más intenso en términos de los contagios y por ende de hospitalizaciones. Por tanto, el ancla que ya teníamos de las vacaciones de invierno, agregando una semana antes, cubre de manera muy adecuada ese periodo de tiempo que es donde vamos a ver la mayor circulación. Eso permite que el pic sea un poco más pequeño y que los casos también se esparzan en el tiempo. Por lo tanto,
tanto hay consideraciones sanitarias que hacen deseable que justamente sea eso. Este año se anticipó un poco el pic con respecto a lo que habitualmente se ve en los inviernos. De hecho, las vacaciones de invierno están pensadas en el lugar que están por el momento en el cual habitualmente hay más circulación viral. Esa es una de las consideraciones para definir cuándo deben estar las vacaciones. Y como este año se adelantó ese pic, eso hace que sea necesario un poco de tiempo antes para poder aprovechar que el receso escolar tenga también un impacto en disminuir el riesgo de contagio para niñas, niños y adolescentes. Su secretario hoy día también fue bien crítico respecto a esta decisión. El exministro Jaime Mañalich, hoy día en entrevista en Radio Cooperativa, él decía, los datos que uno tiene son lo habitual para un periodo de invierno como este. Ponía el ejemplo del año 2018, 2015... No hay mayores casos que esos años y no se toma esta medida. Yo la verdad no sé qué tipo de cifras ni dónde tomó esos datos el ministro Mañalich. Lo que yo les puedo comentar es que el sistema de vigilancia epidemiológica que tiene el ISP con datos públicos nos muestra que este es un año en el cual estamos viendo un 50% más de casos de virus respiratorios graves con respecto a lo que habíamos visto en años como el 2019 y 2018, e incluso mayores a las que habíamos visto años anteriores. Y más aún, hemos visto un porcentaje importante de incremento del virus respiratorio sincicial, que es un virus que es particularmente severo en población pequeña que no ha tenido exposición previa, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos un tema de magnitud, o sea, más casos, pero también más casos graves en población muy vulnerable. Y ese es un escenario que sin duda es distinto y que además se combina con que tenemos la circulación de los virus clásicos, pero además de COVID-19, lo que genera obviamente una complejidad en la respuesta. Sí, subsecretario, lo invito aquí a revisar la imagen y todo lo que nos están viendo en la casa, el calendario, el nuevo calendario de vacaciones de invierno, bueno que usted nos explique para entender un poco este nuevo escenario para los padres. Inicio de vacaciones jueves 30 de junio. ¿Por qué jueves? Porque el primero es feriado. Así es, exactamente. Ya, si puede continuar la gráfica, el retorno a clases, esto es el lunes 25 de julio. En la práctica, subsecretario, aquí son 4 días más, entre comillas, de vacaciones, porque hay varios días feriados intercalados, son 4 días más de vacaciones, ¿no? Así es, y hay que recordar que normalmente están las 2 semanas de vacaciones habituales, ¿sí? Pero además hay días previos en los cuales las escuelas igual tienen que cerrar porque realizan procesos de planificación interna, ¿sí? Por lo tanto, ese es el periodo habitual normal, a lo cual se agregan entonces estos días hábiles anteriores que van a ayudarnos a que la parte más intensa del pic esté cubierta con este receso invernal. Sí, van a haber 2 regiones, eso sí, que van a tener, entre comillas, aquí, inicio de vacaciones en Aysén y Magallanes el jueves 7 de julio, pero igual ahí, como es tradicional, se extienden hasta... Correcto. Ellos ya tienen un calendario distinto por las particularidades también de cómo se comporta el invierno en esas regiones, y esa es la razón por la cual ellos ya tienen un calendario distinto y tienen un receso que va a ser del mismo tiempo que el resto del país. Una última pregunta, subsecretario. Para muchos ha sido paradojal este cambio respecto al PCR y el tema del pase de movilidad, que las personas que antes solamente podían acceder a ciertos lugares con pase de movilidad, ahora pueden acceder con un PCR que se haya hecho 24 horas antes y obviamente que esté negativo. Venimos de una campaña fuerte, lo conversamos muchas veces, el tema de vacunación. ¿No es paradojal, no es un cambio que uno dice, a ver, aquí la comunicación de riesgo como que me dice una cosa y ahora me están diciendo otra? Esto, Andrés, no es algo nuevo. De hecho, desde noviembre del año pasado, un PCR se puede utilizar para viajes interregionales, para subirse a un avión, un bus, en vez del pase de movilidad. Por lo tanto, eso es algo que ya estaba dentro de nuestra normativa habitual. Lo único que nosotros hacemos es una adaptación que en otros contextos en el cual se exige el pase de movilidad, la misma regla ocurra. Quiero ser muy claro al respecto. Una PCR negativa hace que el riesgo que tiene esa persona de ser contagiante para otras sea extremadamente baja. De hecho, probablemente más baja incluso que tener un pase de movilidad. Por tanto, esta es una medida que en ningún caso es una flexibilización, sino lo que apunta es a mantener y sostener el que la asistencia al lugar donde se pide pase de movilidad sea seguro para toda la población. Subsecretario Cristóbal Cuadrado, le agradecemos este espacio aquí en Canal 24 Horas en TVN 24 Tarde. Muchas gracias, que esté muy bien y seguimos cuidándonos, seguimos en pandemia y además estamos en un invierno particularmente intenso.